Hola Ana, buenas tardes. Esperamos un poquito que se conecten algunos más. Buenas tardes. Refrescó un poquito. Pero sí, no, qué gran cambio. Sí, Mm, Bien frío quedó. sí, ahora Acá sí. hay 14 grados. Acá no sé cómo estará, pero está bien fresquito acá. Ujú. Por suerte, un Hacía alivio. falta, ¿no? Venía muy brava las calores. Ah, sí, 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 exacto. A ver si lo que llovió dio para además para las plantaciones. Sí. Ayudó un poco. Vamos a ver si se conecta alguien más, que se ve que están perezosos hoy viernes. Sí. Esperamos un poquito y bueno, y luego comenzamos.
Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Estaba esperando que se conecten unos más y después no me abría la clase. Ahora ya quedó. Muy bien, siguiendo con lo que era la farmacoterapia en las edades especiales, en situaciones especiales. Vimos lo que era el adulto mayor. Ahora vamos a ver en pediatría. Que vamos a compartir. Porque al final abrí desde acá el celular. Si se llega a cortar o algo, me avisa. Bueno, muy bien. Así como me escuchan bien ahí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ahora que empezó la tormenta. Sí, yo te escucho bien. Se escucha bien. Está buenazo. Bueno, en nuestro país la población pediátrica ocupa un 19%, ¿no? Niños y niñas hasta 12 años. Si bien, como hemos visto, los adultos mayores ocupan una población mucho mayor, este porcentaje es muy significativo, ¿no? Esta población ha ido en descenso, vamos a ver el próximo censo qué es lo que dice, pero bueno, es casi un 20%. Por lo tanto, importa muchísimo ver cuál es la diferencia y las características de esta edad y el por qué en farmacología se lo toma como un grupo de edad que es una situación especial en donde hay diferencias con lo que es la persona adulta. Algunos puntos importantes a destacar, como que la farmacocinética y la farmacodinamia en niños difiere en muchos mecanismos de la edad adulta, con que a veces la prescripción de ciertos medicamentos se hace por mero empirismo, es decir, porque ya se ha venido usando hace mucho tiempo y bueno, se continúa de esa manera, porque han marchado bien, porque no ha habido efectos adversos, etcétera, por el hecho de que no hay estudios específicos de todos los medicamentos en estas edades. La intensificación de los efectos de las drogas y de la toxicidad muestran diferencias entonces farmacocinéticas con el adulto debido a alteraciones en los sitios de enlace o en las fuerzas de enlace. Es decir, hay drogas que tienen una marcada diferencia en lo que es el tipo de respuesta que se genera con una dosis igual en una y otra edad. Tenemos una gran diferencia en cuanto a los efectos, en cuanto a lo que produce. Y lo otro es tener siempre presente que hay que tener mucha precaución cuando se prescriben fármacos para tratamientos crónicos en la edad pediátrica, ya que esto, además de, si bien constituye algo positivo para el tratamiento de determinada enfermedad, a la larga puede llegar a generar problemas tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Otra cosa que importa antes de comenzar a hablar directamente de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, es que en farmacología, en lo que es pediatría, se establecen grupos de edades para poder diferenciar, ¿no? O sea, son todos
niños o adolescentes, pero hay que diferenciar desde lo que es el niño intraútero, el recién nacido, el lactante, ir diferenciando por edades, porque luego las investigaciones que se realizan eh, siempre se basan en determinada edad. No engloban nunca a toda la edad pediátrica, sino que se van haciendo por edades, o sea que es importante diferenciar. Cuando hablamos de periodo intrauterino, hablamos desde un niño desde su concepción hasta el momento del parto. O sea que mientras está dentro de la panza y hay alguna investigación que se dirige al periodo intrauterino, se va a referir a esta parte. Luego le llamaremos neonato una vez que nace hasta que cumple su primer mes. Luego pasará a ser un lactante desde ese primer mes hasta los 2 años. Y luego, a partir ya de los 2 años hasta los 6 años será un preescolar, o podemos decir de los 2 años hasta los 5 años. Luego desde los 6 años hasta los 11 o 12 el escolar, y posteriormente el adolescente hasta los 18 años. O sea que cuando, si bien esta clasificación que ustedes acaban de ver puede hacerse de otra manera en otras situaciones, en otros temas, en farmacología se va a diferenciar de esta manera. Se va a tener presente esto para el estudio de los diferentes efectos farmacológicos. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que sucede con la farmacocinética y qué cosas hay que destacar. En cuanto a lo que es, acuérdense siempre, ¿no? Farmacocinética, proceso LADME, y comenzaremos hablando por lo que es la absorción. Como ustedes se acordarán, la mayoría de los fármacos a nivel del tubo digestivo, ¿no? En el estómago, se van a absorber por un mecanismo conocido como difusión pasiva. Cuando veíamos toda esta parte de la absorción y veíamos los diferentes mecanismos por los cuales la medicación se absorbe hacia la sangre, uno de ellos será entonces la difusión pasiva, es decir, moléculas pasan del lugar en donde se encuentran en mayor proporción hacia donde se encuentran en menos proporción. Pasan directamente de un lado a otro, acompañadas o a veces transportadas por proteínas, pero sin necesidad de otra cosa más que eso. Difunden solos. Esta absorción en cualquier persona puede verse influenciada por varios factores, por el pH gástrico, por la presencia o ausencia de alimento. También puede verse influenciada por el tiempo en el que demora en vaciarse el estómago, y también se puede llegar a ver alterada o retrasada por efectos de la motilidad gastrointestinal, es decir, del movimiento de todo lo que es la parte digestiva. O sea que normalmente, y esto en cualquier persona, la absorción se puede alterar, y de esta manera, cuando la absorción se altera porque está la presencia de alguno de estos factores, no se va a poder hacer de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, como les comentaba anteriormente, el pH influye en la absorción? Bueno, ¿y de qué manera? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo influye el pH? Cuando el niño nace, tiene un pH que es casi neutro. Entre 6 y 8 es el valor del pH. Cuando es menor a 6 es ácido,
cuando es mayor a 8 es lo que llamamos un pH básico. Cualquiera, normalmente tenemos que tener en el estómago un pH ácido para que la absorción se realice de manera normal, ¿tá? Es necesario que sea ácido. Si como vemos acá el nacimiento es casi neutro, ya nos encontramos con el primer problema que puede llegar a generar una dificultad en la absorción. Luego de las primeras horas, luego del nacimiento, este pH baja rápidamente, estaba en 6, entre 6 y 8, baja entre 1,5 a 3, pero luego vuelve a la neutralidad en el plazo de más o menos 1 a 2 días. Y luego recién entre los 10 y los 30 días, este pH va disminuyendo nuevamente a medida que comienza a secretarse el ácido clorhídrico, que es un componente muy importante del jugo gástrico y es quien le brinda esa acidez, así como también la pepsina y el factor intrínseco, que son todas sustancias que conforman el jugo gástrico. Entonces, como vemos, estas diferencias en lo que es el pH gastrointestinal van a retardar la absorción, la cual recién a los 3 meses va a tener un valor de pH en su estómago similar al de los adultos, y por eso es que van a ver, además, que hay muchos fármacos que tampoco se administran por vía oral por ese motivo. A ver qué otra cosa. En el niño prematuro es quien más se complica, digamos, ¿no? Por el hecho de que este pH no baja, porque sus mecanismos secretores, es decir, los que van a secretar un poco de ácido, un poco de pepsina, factor intrínseco, son totalmente inmaduros, y esa falta de ácido, sin duda, que va a generar una alteración en lo que era la biodisponibilidad de ese fármaco en sangre, y bueno. O sea que cualquier fármaco que sea administrado por vía oral, que de esta manera, como les cuento, puede llegar, o sea, ya tenemos un terreno en el cual el pH está alterado, pero si además administramos un fármaco que altera el pH, y ya lo tenemos alterado, va a complicar totalmente la absorción, y más aún si se administran 2 fármacos en conjunto, en donde uno puede llegar también a interaccionar con el otro y por lo tanto alterar esa absorción. Como siempre, si ven que no entienden, me avisan, ¿no? Si alguna de las palabras que estoy diciendo les resultan muy complejas, me avisan que se las explico. Ahora vamos a ver de qué manera afecta el peristaltismo. Veíamos hoy que era, o sea, anteriormente vimos y hablamos sobre la absorción, de qué manera el pH afectaba esa absorción, y ahora vamos a ver entonces el peristaltismo, es decir, el movimiento de todo el tubo digestivo, de qué manera afectará a lo que es la farmacocinética. Tanto el vaciamiento del estómago como el movimiento de los intestinos en el periodo neonatal, recuerden que era el nacimiento, ¿no? Hasta lo que era el primer mes, tienen, la motilidad y el vaciamiento son totalmente irregulares y poco fiables. Digamos que
aún no hay forma de establecer exactamente cuál es, porque cada uno es completamente diferente al otro, y más allá que se han hecho análisis y se han estudiado los parámetros farmacocinéticos en niños de diferentes días, sigue siendo poco fiable ese resultado. Y establecen que aproximadamente pueda llegar a tener ese vaciamiento pueda llegar a demorar entre 6 a 8 horas. Recién a los 10 meses se vería esa normalidad. El vaciamiento gástrico de líquidos es más rápido que el de los sólidos, o sea que más o menos 3 horas y media es lo que demora en vaciarse, pero imaginen que parece bastante, o sea que si estos alimentos son sólidos, es más aún todavía lo que demora. La forma ideal de administración de fármacos a esta edad es oral, como ya hemos visto en otras clases anteriores, y cuando hablamos de que el estómago es ácido y ya tiene comprometida entonces toda esa parte del peristaltismo, la presencia, también contarles que, la presencia de alimentos va aún más a complicar y a alterar la absorción en la gran mayoría de los medicamentos. Ahora vamos a ver de qué manera afecta lo que es las enzimas pancreáticas a esta edad, de qué manera esa falta, esa carencia de estas enzimas pueden llegar a generar alteraciones en la farmacocinética. O sea, no sé si logran ir entendiendo, porque la farmacocinética, como recordaremos, tenemos la liberación, la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación. Acá les he contado entonces, sacando y poniendo de lado lo que es el proceso, la liberación, y comenzamos directamente con la absorción. Entonces fuimos viendo dentro de esa absorción que afectaba a nivel del estómago. Ahora vimos también, anteriormente, de qué manera afectaba el peristaltismo, y ahora vamos a ver, continuando con lo mismo, de qué manera las enzimas pancreáticas, la ausencia de estas enzimas a ciertas edades, pueden llegar a generar una alteración en lo que es todo el proceso. El recién nacido tiene una gran inmadurez en la función biliar. Por lo tanto, secreta muy pocos ácidos y puede llegar esto a afectar la absorción de algunas drogas que son solamente liposolubles. En el prematuro, además, hay una deficiencia de una enzima que se llama amilasa intestinal, y por eso es que algunas drogas siempre se tienen que administrar en asociación. Se administran juntas debido a que a veces las diferentes drogas pueden llegar a aportar lo que es una sustancia, y de esta manera permitir que la regulación se haga de una manera más sencilla. El lactante de entre 4 y 6 meses también tiene deficiencia de la alfa-amilasa y de otras enzimas que constituyen en la absorción de algunas drogas. O sea que la falta de enzimas pancreáticas cuando recién nace y por un tiempo mucho más prolongado en la edad adulta, o sea, estas enzimas
que están carentes en la edad pediátrica llevan entonces a ese retraso en lo que es la absorción, las cuales luego se van normalizando, ¿no? Y bueno, y eso es lo que va a grupos etarios, tanto en la edad pediátrica. ¿No? Vamos a ver, continuando con la flora bacteriana intestinal, es decir, todo lo que son los microorganismos que tenemos a nivel intestinal y que van a colaborar en una gran cantidad de procesos, al no tenerlas desde que son bien pequeños, esto también puede llegar a constituir una alteración en el proceso. La microflora intestinal, a ver, metaboliza, es decir, ya cuando estos fármacos tocan el intestino, comienzan ya a transformarse a través de diferentes mecanismos, como son la hidrólisis y la ARSA. Nosotros de adultos todos tenemos esta microflora intestinal, la cual además el consumo de ciertos medicamentos van a colaborar más o menos en que esta se encuentre intacta. Pero en el tubo gastrointestinal, desde lo que es el esófago, el estómago y todos los intestinos, porque el bebé lo único que ingiere dentro de la panza es el, no me sale, el líquido, bueno, no me sale el nombre ahora. Al final del embarazo a veces tienen un mecoño, pero esto tampoco es normal. Entonces lo que están, líquido amniótico, ahora me salió. Entonces lo que están ingiriendo todo el tiempo es el líquido amniótico y por lo tanto en sus intestinos no están estériles, no ha crecido absolutamente nada. La colonización de bacterias, es decir, que constituyen la flora intestinal, se produce en las primeras horas de vida. Pero en el bebé que recibe lactancia materna, esto resulta mucho más rápido, es decir, lo que son los lactobacilos, que también se obtienen de lo que es la ingestión de la leche materna, ya comienza a ayudar con lo que es el proceso de absorción. De otra manera, cuando el niño ingiere complemento y no ingiere la leche materna, va a continuar entonces sin la presencia de esta flora. Entonces, de acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo, tenemos varios factores que pueden llegar a afectar la absorción intestinal. En cuanto a lo que son factores físico-químicos que pueden llegar a afectar, tenemos el peso del medicamento, un valor que se llama pKa y grado de ionización, otros términos de acá que no son muy fáciles de comprender y no importa que no los entiendan, simplemente que puedan observar que hay varios factores que van a llegar a afectar eso mismo, ¿no? La absorción. Vimos entonces que había factores del humano, factores de los, bueno, a esta edad de niños que van a afectar esa absorción, pero ahora quería mostrarles que además de ser factores propios de la persona, también tenemos factores del propio medicamento que pueden afectar esa absorción.
Y estos, como ya les he comentado, son los factores fisiológicos que van a alterar esa absorción. ¿Tá? Como por ejemplo el lugar, la superficie en donde se realiza la absorción, si hay si tenemos bueno, cuanto más chiquito, más difícil va a ser esta absorción, ¿no? Porque además, con toda la carencia que existe en cuanto al movimiento, en cuanto a la presencia de diferentes bacterias, cuanto más pequeño, más complicado será. Otra cosa que va a afectar es la cantidad de líquido que haya en donde se le vaya a administrar el medicamento, como por ejemplo en el estómago. La presencia o ausencia de lo que son las enzimas, como les mostraba hoy, algunos determinantes de tiempo, como por ejemplo el tiempo en que demora en vaciarse y cómo es el tránsito gastrointestinal. Otra cosa que afectará va a ser el flujo sanguíneo y la afinidad que tenga la sangre, la droga por proteínas plasmáticas o por los tejidos. Y sin duda que cualquier patología, además que se le sume, alguna patología concomitante, también va a complicar aún más este cuadro. La absorción por vía rectal en el niño es útil si el medicamento no se puede utilizar por vía oral y no hay, por ejemplo, una vía venosa. La absorción en el caso que sea rectal se va a producir por las venas hemorroidales superiores, medias e inferiores. Tenemos una absorción que es irregular, incompleta, y el fármaco más importante que viene para administrarse por vía intrarrectal es el diazepam. Por la vía intramuscular, a esta edad también tendremos algunas complicaciones. Necesitamos que la zona, el sitio donde se vaya a inyectar, sea un sitio que esté muy irrigado, que rápidamente eso llegue a lo que es la vía sanguínea, los vasos sanguíneos que se encuentran entre medio de los músculos, ¿tá? Para poder absorberse correctamente. Entonces, si este medicamento es hidrosoluble, se diluye muy bien en agua, bueno, como les decía hoy, rápidamente alcanzará lo que es la sangre. Pero si la zona no es muy irrigada, que es lo que sucede en los pequeños lactantes, no se puede administrar en esas zonas. Si el medicamento, en vez de ser hidrosoluble, es liposoluble, la absorción será muy lenta. En los neonatos la cantidad absorbida siempre va a ser variable debido a varios factores, como ven ahí, modificaciones del flujo sanguíneo, la contracción muscular es menor, ¿no? Está reducida, en algunos casos y para algunas cosas resulta bastante escaso. Y bueno, y por otro lado, además hay patologías que pueden llegar a provocar insuficiencia circulatoria y eso me complicaría mucho más todo el panorama, ¿no? Por vía cutánea, el neonato tiene una gran superficie corporal y tiene un altísimo grado de hidratación. Por eso, más allá de esto que les acabo de comentar, se llegan a absorber. Y no es una vía que
que se tenga muy presente por estos motivos, pero bueno, a la larga, si no se puede de otra forma, se absorberá. Ese demoro en la absorción puede llegar a provocar una intoxicación, y en la piel quemada que tiene pérdida, hay como una pérdida de solución de continuidad, es decir, se rompió la piel, esa absorción se va a ver mejorada, ¿no? Se va a observar mucho más. Igualmente, la idea es que cuando tengamos la piel quemada, siempre seguir las recomendaciones del médico, porque estas van variando, van cambiando, pero bueno, es una realidad que cuando hay algún tipo de lesión en la piel, esto puede retrasarse. Y de que por la inmadurez vamos a decir, la inmadurez del sistema, pero la gran hidratación de su piel colabora a que se produzca una buena absorción y por lo tanto constituye un riesgo por las intoxicaciones que se pueden producir. Lo que es la vía respiratoria siempre será un acceso rápido, y el cual llega además a la circulación sistémica y llega mucho más rápido porque es una superficie que, más allá que esté cerrada dentro de una caja torácica, es una superficie muy grande y por lo tanto se va a absorber de una manera muy rápida. Y es una vía que además hay que destacar tiene menos efectos adversos que las otras. Bueno, todo eso que veíamos era referido a la absorción, ¿no? ¿Qué factores podrían alterar la absorción? ¿Qué factores mejorarían la absorción? Ahora vamos a ver la última parte en cuanto a lo que es la excreción renal. ¿De qué manera a estas diferentes edades y esa inmadurez afecta el crecimiento, afecta la excreción, la eliminación de los fármacos? Por sí, todos ningún mecanismo excretor está desarrollado por completo cuando uno nace. Es visto en lo que es los términos, como el esto, siempre podemos cantar de células del riñón, de células comienza a las 24 semanas. Ay, se me había salido. No sé qué pasó. ¿En dónde se les cortó a ustedes? Se estaba escuchando medio entrecortado, pero se escuchaba. A ver. Pero quedamos en excreción, ¿no? ¿Ustedes me escucharon en esa parte? Más o menos, se te escuchaba todo tipo Todo entrecortado. cortado. Así. Ustedes me avisan, gurises, y así yo agarro, y si no cambio... Ya estaba en la diapositiva de absorción por vía respiratoria. Ah, está. Entonces no habían llegado, no sé, no había llegado a esta. Esperen que voy a... Ahí está. O sea que esta no había pasado todavía. No, esa vos ibas a poner, ibas a empezar a hablar de eso. Ah, está.
Bueno, si ven que se corta, me avisan que o me voy más cerca o cambio vuelvo a probar de pasar para la computadora. A ver. Igual no falta mucho, esta es bastante corta. Bueno, así como estuvimos hablando entonces de la absorción y de los diferentes factores en la edad pediátrica que iban a afectar lo que era la absorción, ahora vamos a ver qué cosas van a afectar la excreción. El último paso de lo que es el proceso LAD. Entonces, todo lo que son los mecanismos de producción de la orina, de eliminación, no están desarrollados de manera completa cuando el niño nace. Pero además, en el prematuro, como siempre, los prematuros tienen sus sistemas mucho más inmaduros, y más que nada el menor de 34 semanas no tiene las células en el riñón, las nefronas, lo que se llama la unidad funcional, que son las células que formarán, filtrarán la sangre y formarán la orina para de esta manera eliminar todos los productos de desecho. ¿Qué pasa? En los prematuros menores entonces de esta edad, al no tener esas nefronas, no van a tener un buen mecanismo de excreción. Y de esta manera, recién luego de los 5 meses de vida en cualquier niño que no sea prematuro, recién a los 5 meses, vamos a decir, se van a ir equiparando a lo que es el adulto. Alcanzan una buena filtración, el flujo de sangre hacia los riñones es óptimo y adecuado, recién a los 5 meses. O sea que imagínense en el niño prematuro, en un niño que nace de 7 meses y medio aproximadamente, en el cual estas nefronas están inmaduras porque recién se formaban a los 8 meses, bueno, todo lo que es la alteración que se produce por la falta de esas nefronas en lo que es la excreción. Y un niño de término, recién a los 5 meses, alcanzarán los valores normales de filtración y de formación de orina. Entonces, habría que tener presente que siempre que se indique una droga a un niño, hay algunas drogas que deben de llevar un control estricto, porque en realidad, y más si son prematuros, se comportan como no insuficiencia, pero alteraciones en lo que es la excreción. Entonces hay que controlar con mayor frecuencia y hacer estudios que determinen el valor de la cantidad de fármaco que ese niño ha recibido, si está en un rango bueno o está en un rango superior al que debería de ingerir. Entonces, tenemos varios factores que van a afectar la farmacocinética, ¿no? Comenzando por la absorción, en donde dijimos que a nivel gastrointestinal, el pH, el tiempo en el que demora en vaciarse el estómago, el tránsito intestinal, el tipo de alimentos, la superficie, todo eso me va a generar alteración a nivel gastrointestinal. A nivel intestinal, a veces un poquito lo que es el flujo sanguíneo a nivel del músculo, la poca masa muscular, las pocas contracciones generan también que haya un retardo en la absorción, y a nivel, como veíamos hoy, subcutáneo, la hidratación va a favorecer, pero a veces la estructura es lo que puede llegar a complicar. O sea que tenemos varios factores, cada uno a diferentes edades, que me pueden llegar a generar afectación. Acá solamente para puntear cómo también la distribución se ve afectada
tanto en un flujo sanguíneo hacia los órganos y a los tejidos, que es mucho más lento que en el adulto. El volumen y la composición de los compartimientos, es decir, los lugares en donde se deposita el líquido o en donde se llegan a depositar estos fármacos, también va a alterar la distribución, la capacidad de unirse a las proteínas, pero además la falta de las proteínas, como les mostraba hoy, y luego la afinidad de diferentes tejidos, bueno, también me van a complicar la distribución. En cuanto al metabolismo, la poca concentración de enzimas y un hígado inmaduro que tiene vamos a decir, un funcionamiento todavía un poco lento, también eso me va a generar una alteración, y a nivel de la excreción, como les decía hoy anteriormente, tanto el flujo sanguíneo renal, la filtración, la secreción y la reabsorción son todos procesos que ocurren para formar la orina, los cuales se van a ver afectados, o sea, van a estar afectando lo que es la excreción. Finalmente, todos los procesos de la farmacocinética se van a ver afectados por uno u otro punto a esta edad pediátrica, pero bueno, finalmente entender eso, ¿no? Porque es difícil que ustedes vayan a poder entender por qué es que está afectado tal o cual cosa. Por ejemplo, hablamos de la absorción de un fármaco. ¿Qué pasa cuando se lo damos a un niño? Bueno, tengan presente que el efecto va a ser distinto, que todo lo que es todo el proceso va a ser diferente en cuanto a cada uno de estos factores que se muestran acá. ¿Está? Todos se ven alterados. Y bueno, y ahora vamos a continuar con la farmacodinamia. Acá no tenemos mucho para decir debido a que no hay tantos estudios que me puedan llegar a decir el estado de los receptores y de los fármacos, cómo, de qué manera se altera. Es decir, sí se sabe que en las edades pediátricas los receptores son un número mucho menor, y por eso es que también, claro, cuesta, ¿no? Y además siempre que sumado a todo esto hay que enseñar a la familia a que ésta lo haga por sí sola. A ver. Bueno, entonces, tenemos, como les comentaba hoy al principio, hay una base empírica, o sea, esto hace referencia a el uso frecuente y aceptado de determinados fármacos que me van a permitir y que me van a dar el ejemplo para que pueda continuar su uso a determinadas edades, pero no ocurre con otros fármacos, como tenemos estudios e investigaciones que me hablan de que se pueden administrar a tal o cual edad, más que nada a nivel adulto, porque se han hecho mediciones de diferentes parámetros farmacocinéticos que me explican y me demuestran el por qué no va a generar un problema. Bueno, en la edad pediátrica no tenemos eso, son muy pocas las investigaciones que se realizan o sea, debido a que es difícil cuando nosotros hablamos ¿se acuerdan que veíamos que la experimentación se hacía con animales, verdad? Para luego poder hacerse en seres humanos, luego de que se había establecido todos los parámetros farmacocinéticos. Las crías de los animales, o sea, la edad no se corresponde, es difícil poder llegar a establecer la edad del animal para correlacionarlo con una edad de un niño, o sea que esa es una primera limitación que hay. Y segundo, luego de aprobado en animales, la exposición a niños a diferentes cosas, bueno, puede resultar muy nocivo, por lo tanto,
finalmente no tenemos tantos estudios que avalen, sino más bien el uso frecuente de esa misma medicación a determinadas edades me va a llevar como dato, como base empírico para que se pueda continuar utilizando. En resumen, bueno, esto que les decía, ¿no? Se necesitan más estudios para poder predecir las acciones farmacológicas y tóxicas de las drogas en este tipo de pacientes que además de madurar están en un cambio constante. Y bueno, cortito porque en realidad a ustedes les tiene que quedar bien claro que tenemos afectada en la edad pediátrica, tanto como en la edad adulto mayor, la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Por qué? En este caso va a ser por la inmadurez. Acuérdense que cuando hablamos en la clase pasada del adulto mayor, las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas estaban dadas por un proceso natural de envejecimiento celular. En este caso, las alteraciones están dadas por la inmadurez en determinados órganos que son necesarios para que la farmacocinética se produzca de una manera óptima. Al tener falta de enzimas, al tener falta de, por ejemplo, de algunas sustancias que las forman los órganos y que favorecen este proceso de farmacocinética, al no tenerlas, bueno, esto se va a ver reflejado directamente en una alteración. Y a nivel de la farmacodinamia, las alteraciones están dadas por la falta de receptores, que todos son teorías, porque en realidad no hay estudios exactos que me hablen de qué es, por qué sucede esto, ¿tá? O por qué no sucede. Bueno, como les comentaba hoy, no tenemos suficientes estudios para poder llegar a concluir o establecer exactamente por qué ocurre esto, ¿no? Simplemente sí se conoce que las alteraciones se observan y bueno, y que las causas pueden ser diversas. No sé si tienen alguna duda, algo que no se haya podido entender. Vuelvo a repetir, cada cosa con detalle no es lo que me importa que ustedes se lleven. Sí me importa que se lleven ese concepto grande. Tenemos alteraciones en la farmacología pediátrica, van a haber grandes diferencias y alteraciones tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia, cada una por un motivo distinto al otro. Por eso también es que vemos que hay algunos fármacos que no se administran desde el nacimiento, algunos se dan a partir de los 3 meses, otros a partir de los 6 meses, pero siempre esto va unido a la alteración a nivel de los diferentes sistemas de los niños. Así que bueno, los escucho. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta. ¿Nada? Bueno, chicos y chicas, si es así, ya anoté los que estaban hoy: Adriana, Ana, Antonella, Danilo, Jessica y Sara. Si no hay ninguna duda, nos vemos el lunes. Les va a quedar la tarea para hacer en la plataforma. Nos vemos, que pasen bien. Que pasen bien. Chau, chau. Chao.